Jorge, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Carlos de América. Buen día, Carlos. Buen día a todo el equipo. Un gusto poder compartir con ustedes, como siempre. Bueno, Jorge, habías publicado hace algunos días este tweet que nosotros estamos mostrando aquí en pantalla que decía lo siguiente: no ejecutar 352 millones de dólares tiene un altísimo costo. La plata se obtuvo el 23/05/20 por una deuda de 4,95%, por lo que este valor ha generado intereses por 9,6 millones de dólares hasta hoy. Este costo es solo financiero. El costo social sería muchísimo más alto. Jorge, explícanos un poquito el contexto de este tweet y a qué te referís cuando hablas del costo social. Sí, ahora un poco para poner en contexto, en este caso, la plata de la cual el diputado Edgar Acosta hace mención y que también, bueno, siendo sincero, en ese sentido uno puede encontrar bastante detalles en la página rindiendocuentas.gov. Uno encuentra ese desglose y recordemos que esa plata, como se menciona en el tweet, se consigue de una deuda. Paraguay colocó una deuda que para ese entonces era una muy buena tasa de interés comparado con otros países de la región que también salieron a endeudarse. Como menciona ahí, el no utilizar dinero tiene un costo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Antes de irme nomás al costo social, recordemos que en algún momento se creó un comité especial, ¿verdad?, que estuvo encabezado por el ministro Yucio y que llegó a una conclusión sobre una de las compras fallidas diciendo que no existía daño patrimonial. Recuerdo. En realidad, tratando de hacer un análisis bastante simple, desde mi punto de vista, el no erogar dinero sí implica un daño patrimonial. ¿Por qué? Porque el patrimonio finalmente se compone de activos y pasivos. Y si crece tu pasivo y no entra tu activo, hay un daño en el patrimonio. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿verdad? De que el Estado, que somos nosotros, que se compone de la población también, ha decidido en entregar recursos que tenían, estimo yo, una finalidad, ¿verdad? Porque si pedimos 500 millones, alguien lo tuvo que haber pensado. Alguien dijo, pidamos 500, ¿verdad? Claro. Por algún motivo en particular, no sé cuáles eran, ¿verdad? Tener más camas, tener más respiradores probablemente. Y sin embargo, lastimosamente vemos que hasta hoy solamente 108 millones se han ejecutado. Entonces, eso tiene un costo financiero que no es menos. El no haber ejecutado ese saldo ha generado 9,6 millones de dólares que vamos a pagar, lo que estamos pagando. Y bueno, que alguien me diría, bueno, pero ese costo iba a estar nomás luego. Sí, es cierto, ese costo financiero iba a estar nomás luego. Por eso justamente tenemos que tener en cuenta ese costo social. ¿Y a qué me refiero con el costo social? Cuando se hace una evaluación de proyecto, uno calcula si vale la pena invertir dinero del Estado en algo en relación a los beneficios que va a recibir. Claro. Así, por ejemplo, cuando uno hace una ruta, dice, ok, vale la pena invertir para ganar. ¿Qué uno gana con una ruta? Y gana el tiempo, gana la conexión, ganan los mercados que se pueden conectar. Lo mismo sucede en esta situación, ¿verdad? O sea, vale la pena gastar, y por supuesto que valía la pena gastar en el sentido de que íbamos a tener más camas, íbamos a tener más respiradores, y incluso llevo la pregunta no solamente de cuánto beneficio iba a generar a la población tener ese acceso, sino una pregunta quizás un poco más fuerte: ¿cuántas vidas quizás pudimos haber salvado si es que teníamos algunos insumos más en su debido tiempo? Así mismo. Esas son las cuestiones que yo creo que tenemos que llevar un poco al análisis en el tema del uso de recursos públicos. Porque le escuchaba al ministro Mazzoleni con cierta razón. Ojo, yo no quiero desmentir la palabra que él decía. Queremos a veces servicios públicos de muchísima calidad, pero no estamos dispuestos a pagar más. Pero la cuestión es esta: ¿cómo le pedimos a la ciudadanía pagar más cuando hay recursos ociosos, mal utilizados, que es cierto, no van a cubrir toda la deficiencia que tenemos, pero si en lo poco no podemos administrar bien, ¿de qué sirve que te dé más, que nos cobren más impuestos, si no tenemos la evidencia suficiente de que eso va a ser efectivamente
y correctamente utilizado. Así mismo, Jorge, nosotros esta mañana hablamos también con Amado Florentín, senador, que es presidente de esta comisión, de la cual hacía mención Edgar, porque también forma parte. Y él nos decía, realmente si uno entra a observar el detalle, 25% de ejecución del presupuesto de salud, pero si entramos otra vez en el detalle de ese 25%, 65% fue para salario de los médicos y un porcentaje también muy importante para el adelanto para asegurar la compra de las vacunas. Entonces, ¿qué porcentaje realmente se utilizó para equipar el sistema de salud? Y esto es importante preguntar y preguntar y preguntar porque resulta que ahora desde el ministerio están hablando de medidas drásticas para las fiestas, atendiendo que el sistema está colapsado. Entonces yo pregunto, ¿por qué no invertiste en tiempo y en forma para tener un mejor sistema y no volver a encerrarnos? Así mismo, a eso nos referimos, ¿verdad? Con el costo social, ¿verdad? Como una acción de políticas públicas o la no acción de políticas públicas termina incidiendo mucho más allá de lo que uno puede imaginar, ¿verdad? A veces solamente planificamos algo y hacemos incluso una obra majestuosa y no tenemos la planificación completa y eso termina costando mucho más caro o termina en demandas judiciales como lastimosamente es el caso del Metrobús, por poner un ejemplo. Entonces, ahí el mensaje, Carlos, es claro. Cada recurso que tiene el Paraguay no puede pegarse el lujo de utilizarlo mal. Tenemos que ser efectivos, tenemos que ser conscientes de que sí, es cierto, tenemos pocos recursos, pero los recursos van a ir creciendo, vamos a ir teniendo mayor disposición a colaborar con el país para el crecimiento, para el desarrollo, en la medida que también veamos esta efectividad. Sí, no podemos seguir teniendo este nivel de uso. Así mismo. Jorge, te agradecemos muchísimo el tiempo y las explicaciones también, muy amable. A las órdenes, un gusto siempre.